Muy bien. Bueno, y seguimos juntos y hablamos de salud, y hablamos de calidad de vida, y hablamos de nutrición. Está con nosotros la licenciada de nutrición, Agustina Isasi. ¿Cómo estás, Agus? Bienvenida. ¿Cómo, Agustina? Gracias. Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Buenas tardes. Bueno, un placer tenerte Bueno, por ¿qué aquí. tema de hoy, Hablamos de glucosa. Permanentemente es como que escuchamos, Sí. bueno, hacer referencia a esto. ¿Y por qué es tan determinante en nuestro organismo, en nuestro bienestar, en nuestra calidad de vida? ¿Qué es la glucosa, Agus? Sí, la glucosa es como nuestra fuente principal de energía y hay que aclarar que no es solamente azúcar como uno piensa que no consumo más azúcar, Claro. sino que la glucosa también está y la obtenemos de los alimentos, que es el almidón, también los tubérculos, la fibra de frutas y verduras, la fructosa y la sacarosa son las diferentes formas que podemos adoptar la glucosa. Bien. Es decir, los alimentos que ingerimos se van a convertir en glucosa, ¿no? Ajá. Por eso tenemos de diferentes fuentes. No es que uno porque no consuma azúcar de mesa o dejó de consumir gaseosas no estaría consumiendo Es glucosa. un amplio Bien. espectro, digamos, la Exacto. glucosa, donde ¿Y existe. por qué es tan necesaria la glucosa para nuestro organismo? ¿Por qué es necesario regularla? ¿Hay Sí. distintas calidades? ¿Podríamos decir algo así? Sí, independientemente de dónde provenga el azúcar, es azúcar, ¿no? Pero en los niveles de glucosa, sin tener que llegar a ser diabético, tenemos todos que regularlos porque afecta tanto en nuestro peso, el hambre, hasta el estado de ánimo, cómo nos sentimos en el corto plazo, después lo vamos a ver porque a largo plazo también hay otras complicaciones, pero en realidad síntomas que son como los más frecuentes, que por ahí mucha gente no lo sabe, esto del cansancio, de tener sed, de estar irritable o de tener mucha ansiedad o mucho antojo, tiene que ver por esta fluctuación en los niveles de glucosa que serían los picos que le llamamos, que es donde nosotros tenemos que aprender a aplanar esta curva de la glucosa, y los picos serían esos aumentos y descensos de la concentración de glucosa después de haber comido. Bien. Por eso lo que nos llevamos a la boca va a tener un impacto, ¿no? En esto de si va a aumentar bruscamente y después cae en picada, y es ahí donde una de las complicaciones al margen del valor de glucosa en sangre es como un efecto abrupto o un hambre como rebote después de 1 hora aproximadamente o hasta 2 horas. No hay saciedad, digo, hay una sensación de Pienso- saciedad. Es engañoso, es como uno quiere consumir azúcar como para levantarse el ánimo. Te levantas a la mañana, estás cansado porque ya venís con una fluctuación, entonces vos qué haces, bueno, voy a consumir glucosa o azúcar para levantarme, porque aparte nos han dicho esto Necesitamos también, energía ya, que inmediata. tenés que necesitas Cultural, azúcar. claro, culturalmente. Culturalmente Sí. necesito azúcar, que en realidad el azúcar lo que te hace es robarte esa energía. Claro. Entonces uno momentáneamente se siente mejor, pero después tenés una caída abrupta y es lo que otra vez cae en picada y termina empeorando el pico. Bien. Acá tenemos un cuadro donde un famoso capuchino, un café que uno a la mañana, viste, si Cargadito. te levantás y tomás un café, que si no, el café tiene que ser no torrado, sin azúcar, no un café, cualquier café, que uno dice, no, pero yo no le pongo azúcar, pero hay ciertos cafés que ya tienen azúcar agregada. claro. Entonces vos estás tomando café y de paso te comiste una galletita, nada más, porque no tenés tanto Porque no hambre. tenés hambre, Claro. claro, sí. Pero como no podés salir con el estómago vacío, porque vos sentís que se te va a bajar la presión o que te vas a desmayar y un montón de sensaciones que uno dice, ¿no? ¿Qué haces? Te tomás un capuchino con una galleta alta en azúcar, entonces se te sube la insulina, el azúcar. A todo esto estimulás la insulina, que es esta hormona que encima está implicada, es fundamental porque reserva ese exceso de azúcar, pero en forma de grasa. O sea, y a corto plazo está bueno, porque uno necesita, pero después a largo plazo es donde hay más insulina segregada, tenés más resistencia, más formas grasa. Entonces, todo tiene que ver es con un todo. combo muy complejo, Claro, y vos pensás que salís nuevo ¿Por de qué tu es casa. tan importante Sí. esto de regular? Claro, salís bárbaro, un cafecito y una galletita, nada más. No, te y dicen. además, ¿cuánto tenemos que deconstruir hábitos Claro. culturales Sí, históricos? Pienso en los niños, pienso Sí. en Ni los hablar. adultos mayores. ¿Por qué es tan importante en las diferentes etapas, no? Esto de regular la glucosa, controlar. Sí, la famosa frase desayuna como un rey. Sí. Ayer poniendo una encuesta en Instagram de que Sí. ya venía todo hablando de que uno tiene la capacidad para usar el azúcar en ayunas, como que aprovechemos esas horas de la mañana porque un metabolismo sano
sano se tiene que levantar con energía y no necesita comer nada, sí, por supuesto, tomar agua, porque el hambre confunde con la sed y los síntomas de hambre son similares al de estar deshidratado. Y muchas madres me preguntaban esto del famoso no querer desayunar de los niños, como que no sienten hambre y que por supuesto que a nadie hay que obligarlo a comer, ni a niños ni a adultos, pero que el contexto es fundamental, sobre todo porque no importa cuántas horas vos pases sin comer, sino que lo importante es cómo aplanar esa curva de la glucosa posterior, porque si vos no querés ayunar para tener tu glucosa basal, que ahí vamos a ver cuáles son los valores normales, después si venís y te caes y comes un plato de hidratos de carbono, un plato de fideos solo porque comemos mal o picoteás galletitas, estarías interfiriendo, o sea que es peor. Ahora, contexto de los pibes en el cole. Se levantan jugados con el horario, no tienen hambre, toman algo livianito, un té, alguna cosita, no tienen hambre y se van al cole. Digo, ¿dónde tenés que llevar algo para nutrirte, digo, entre mañana? Porque ¿qué hacer? Claro, y lo peligroso, bueno, en el cole los alfajores, las galletitas, las golosinas, bueno, todo lo que significa, ¿no? Sí, por eso que, repito, no hay que tener insulinoresistencia, que es muy común en los niños, o llegar a ser diabético, para que todos, para fluctuar la glucosa, digamos. Todos estamos propensos a que estos niveles fluctúen y esto de los desayunos azucarados agrava más aún el problema. Ni hablar de la comida empaquetada, porque no solo es la glucosa o los azúcares, sino también las grasas hidrogenadas, ¿no? Estos aceites vegetales, las famosas grasas trans, que están metidos dentro de ese paquete de galletitas. Entonces, bueno, por supuesto que planificar ese desayuno, que sea un poco más salado también, con un poco más de fibra. Es como ocuparnos de eso y no recaer en el kiosco o llevarnos de casa un paquete de galletitas. Claro, exacto. Es tremendo, ¿no? Porque hay que revisar, bueno, tantos hábitos. Bueno, pasemos a esto entonces a los picos, ¿no? ¿Por qué son tan malos los picos de glucosa? ¿Cómo manejarlos? Allí bueno, este es un ejemplo, ¿no? Sí, es el cuadro de cómo una glucosa puede fluctuar a lo largo del tiempo, dependiendo de lo que yo coma y también de otros factores, ¿no? Pero bueno, la idea es que esta curva, que acá está como subida y bajadas, esté más aplanada, porque al principio de la mañana va a estar dentro de todo un poco más estable. Uno puede tener una glucosa en ayunas normal, pero después puede fluctuar muchísimo. Entonces, bueno, ¿qué sería tener una glucosa normal? Que tenemos, según la Asociación de Diabetes, porque cuando uno ve los análisis, tenemos ciertos parámetros, ¿no? Y de 60 a 100, 70 a 100 también, según los análisis, es normal, ¿no? Ya de 100 a 126 ya sería una prediabetes y de 26 para arriba ya estaríamos hablando de una diabetes. Hay mucha gente que tiene una glucosa en ayunas un poco más, porque vos decís, tampoco hay que llegar a 100, ¿no? Acá tenemos... Anteriormente era de 70 a 100, ¿no? También esto con el tiempo va cambiando, porque tampoco está normal que vos en ayunas la tengan 90, ¿no? Es como que algunos también te dicen hasta 85 sería lo normal, porque si no, como que estás más propenso. Entonces, de 60 a 100 es normal, de 100 a 126 ya es prediabetes, por lo tanto ahí ya hay que cambiar los hábitos, hay que empezar a hacer actividad física, o sea, el tanque de nafta está lleno, que yo les digo a mis pacientes. Agus, y en este sentido, bueno, ¿cómo revisar algunos hábitos en cuanto a aquellos alimentos que tienen un alto índice glucémico, las horas de ayuno, el factor estrés también, ¿no? ¿Interfiere en todo esto? Sí. En estos valores que estamos mencionando como ideales. Sí, justamente no solo es la glucosa la que va a tener un impacto, sino que el estrés y otras cuestiones como alcohol, fumar y demás, que producen efectos inflamatorios en el cuerpo, pero el tema de los alimentos y el tiempo, o sea, en esto de poder escuchar, o sea, el cuerpo nos va mandando señales, y esto de tener antojos recurrentes, de sentirse cansado, ya levantarte sin energía, ¿no? Son las señales que el cuerpo nos está dando, y el hecho del ayunar, ¿no? Que después están las estrategias del ayuno intermitente, y que según la edad también podés hacer 14 horas hasta 16, pero
el ayuno, por naturaleza, que el cuerpo ya está preparado por una cuestión de un ciclo hormonal, es decir, a través del sol, por eso uno tiene que cenar temprano y despertarse en el día, y ahí es donde se va a ingerir alimentos, pero dejando un reposo digestivo de 12 horas viniendo desde la cena temprano. No es que cené a las 11 de la noche y cuento 12 horas, sino que trato de cenar temprano, que temprano es de 7 a 9, y dejo ese reposo digestivo donde voy a priorizar agua. El cuerpo no necesita tomar más nada, ni siquiera edulcorantes. ¿Algún tecito? Agua, té o mate, que ojo con el mate, porque el mate es un diurético, y encima que no tomamos mucha agua, tomamos muchas bebidas diuréticas, ¿no? Ojo con el té verde, porque el té verde también en una cierta edad interfiere en todo lo que es lo que hablamos la otra vez, todo el suelo pélvico. Entonces, agua, té, tisanas. Eso sería que para un arranque de día. Exacto, eso es como... No, para la noche. Ah, para la noche. O para el día también. Tus 12 horas de ayuno. Para el ayuno. Te levantás a la mañana, lo primero que te llevas a la boca es un vaso de agua. Bien. Y ahí puedes después tomar té o mate, pero tomá mate. Pero no me dejes de tomar agua, porque si no es como que uno se levanta y directamente va al mate. No, se engaña con que estoy tomando mate, no, claro. Entonces, dejo 12 horas donde no necesitamos nada. Simplemente dejar que el intestino haga su trabajo, y por eso es importante desayunar, no por costumbre, sino a partir de las 9 de la mañana. Porque todos de por sí cenamos un poco más tarde. Claro, entonces dejemos usar esa glucosa natural, que el cuerpo la libera, y si se puede hacer actividad física, mejor. Bien, bueno, Noel, a ver, acá tenemos otra placa, ¿no? Bueno, la insulina, que es esta famosa hormona que está implicada en metabolizar, o sea, cuando yo como algo muy azucarado, lo que va a estimular es la insulina. Entonces, para que esa insulina no la estimule, que encima es una hormona anabólica que forma grasa, no tengo que tener picos de glucosa, básicamente. ¿No? Ahora, Agus, hay permitidos en esto, digo, no por los extremos, digo, podemos... Sí. Si lo podemos controlar, habría que, es que la idea sería dosificar. Que vos... La idea sería que vos... 7 días de la semana, al menos. Sí. No, la idea sería que vos no dejes de... no tengas como prohibido azúcares o hidratos de carbono, sino que lo aprendas a comer en el orden correcto, que es lo que vamos a ver ahora al final. Y que no son permitidos. Es flexibilidad. Es ser flexible, ¿no? Es como el permitido de la dieta, me lo como todo porque después no me lo das. Entonces es el famoso... Ser flexible es como aprender a comer responsablemente en situaciones sociales, y en las estrategias que vamos a ver al final tiene que ver un poco de que sigas comiendo lo que te gusta, pero en el orden correcto. Bien. Muy bien, ordenar un poco. A ver, acá tenemos los efectos a corto plazo y a largo plazo. Sí, que ayer me preguntaban cómo me doy cuenta que yo tengo estos picos de glucosa. Entonces, tener hambre constante es uno de ellos, ¿no? Esto de que no puedo dejar un reposo digestivo de 5 horas. Necesito estar comiendo a cada rato. Es que también pasamos por cuestiones y momentos en donde se nos aconsejaba comer cada 3 horas. Sí, ¿no? sí, también sí, las hay comidas. Sí. Si uno no entiende a los nutricionistas. La vida. Uno no entiende a los nutricionistas. En un lapso de 5 o 10 años cambió rotundamente como el paradigma, ¿no? Y encima te hacían comer barritas de cereales y turrón. Sí, bueno, una estafa absoluta. Los picos de glucosa están allá, montaña rusa. Bueno, los antojos recurrentes, toda esta fatiga crónica, obviamente mala calidad en el sueño, el sistema inmune debilitado, por supuesto, porque todo va a interferir ahí. Diabetes gestacional, o sea, en realidad esto es más difícil de controlar cuando una está embarazada, la diabetes gestacional. Bueno, los sofocos y el sudor nocturno tiene que ver con estas subidas y bajadas de glucosa, no el transpirar, que uno piensa que se le baja la presión, en realidad es que tenés una hipoglucemia y encima después querés comer algo dulce porque la querés levantar. Una bomba. Y bueno, y ahí vamos, las migrañas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el intestino, problemas de la memoria, todo lo que es función cognitiva. Bueno, y la diabetes tipo 1, que en este caso es más difícil de controlar. Y atenti acá con los a largo plazo, porque muchas personas me consultan a mí con los problemas de la piel, la psoriasis, ¿no? Que bueno, y acá justamente no hay que temerle tanto lo que es las grasas, como era también hace un tiempo, sino que pone
todos estos picos de glucosa ponen en marcha todo lo que es el estrés oxidativo y el exceso de insulina, o sea, el envejecimiento, aceleran el envejecimiento. El estrés oxidativo directamente es envejecimiento. Entonces, el acné y todos los problemas cutáneos que uno piensa que viene por grasa de la mayonesa o del chocolate, bueno, tiene que ver con la alteración de los picos de glucosa. Todo lo que es artritis, Alzheimer, que es llamada como la nueva diabetes, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque yo tengo a mi abuela que tiene un Alzheimer y que en la época de antes, y mi abuela es re dulcera, y vos decís, no tenía esos cuidados, y hoy por hoy, ¿no? El Alzheimer se está viendo como la diabetes. Entonces, bueno, el riesgo de padecer cáncer, todo lo que es episodios depresivos por esta alteración que hay, las personas que tienen estados de ánimo un poco más depre, tienen más ansiedad o ganas de comer dulce. Bueno, problemas intestinales, obviamente, y cardiopatías en este caso por el tema del colesterol. ¿No? Porque el exceso de grasa, sobre todo de fructosa, el exceso de grasa que viene del exceso de azúcar, ¿no? Sobre todo de fructosa, genera el colesterol, el malo, el LDL. Por eso que el malo de la película en el colesterol no serían tanto las grasas, sino el azúcar. Y la infertilidad, el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Que tiene que ver con una insulina alta, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, el hígado graso no alcohólico tiene que ver con esto de que uno no es las grasas, es ese exceso de glucosa que el cuerpo lo reserva como grasa y que aumenta esas lipoproteínas de alta densidad, que es el famoso colesterol malo, y en el hígado graso tiene que ver con el exceso de insulina que está compensando esa glucosa que sube y baja, y bueno, arrugas y las cataratas obviamente. Te desarmas, digamos. Te liquida. No me cuentes más. Sí. Te liquida. Sí. Bueno, guarda con las grasas saludables, Agus, ¿no? Todo esto lo provoca, claro, no solamente el azúcar refinado, no, todo lo que levante el nivel de glucosa en nuestro cuerpo. Claro, exactamente. Es decir, no solo la glucosa como tal, el estrés también, ¿no? La fructosa y la sacarosa, porque uno se queda con que el contexto es muy importante también, porque yo puedo consumir un alimento que tenga glucosa, como es el arroz integral, pero por supuesto va a ser menos impactante a nivel glucosa que si como un jugo de naranja, el famoso juguito de naranja. Me tomo un juguito de naranja a la mañana, fructosa pura, directo al hígado. ¿Las frutas cómo juegan acá? Las frutas enteras. Claro, porque viste que hay un tema ahí, también hay un debate entre nutricionistas, médicos, fruta sí, fruta no. Sí, fruta sí en el orden correcto, preferentemente como postre, no sola y más que todo entera. Bueno, ahí está el tema del estrés, ¿no? Cómo aumenta la curva de la glucosa y cuando tenemos un estrés malo, ¿no? Y el estrés regular, ¿no? Obviamente, porque también está la diabetes por estrés. Cuando te vas a hacer análisis y te pones nervioso, te sale alto el azúcar. Bueno. Bien. También, los hombres sobre todo, los hombres que tienen que hacerse los análisis, que tienen que el psicofísico, les suele salir mucho, ¿no? El estrés que tienen. O sea, repiten y corrigen. Sí, deberían, aunque bueno, cambiar el estilo de, justo ellos coinciden que la alimentación también está ¿no? afectada. Pero bueno, el estrés ¿Y es mito o realidad esto que se le achaca el alto costo que tiene comer sano? ¿Viste? ¿Cuál es la excusa? Y la verdad que es todo mucho más caro, se me complica, una época difícil. La verdad que sí comemos mal porque picoteamos muchas galletitas y comemos fideos, porque uno es lo que tiene a veces o caes rápido a eso, pero también esto del comer al cada rato, ¿no? Genera que vos tengas cada vez más hambre. Por ahí el hecho de saber que podés sumar un tomate con orégano a esa pasta cambiaría y haría mucha diferencia, ¿no? Entonces uno no tiene que enfocarse tanto en las calorías, tampoco es que vamos a vivir a proteínas y a una dieta keto, ¿no? Que sí recurrís a más proteínas y muchas más grasas, que no todo el mundo tiene acceso. Digamos, no es la única manera de regular el azúcar, porque uno, si no, después es cero harina y en realidad ahí estamos logrando una resistencia encima que tenemos a insulina, a los
los hidratos de carbono. O sea, sumamos otro problema. Bueno, es complejo el panorama, ¿eh? Sí. Pero danos los tips, Agus, para poder aplanar de alguna manera esas curvas, ¿no? Esos picos de glucosa. Asegurarnos de que la primera comida en el día, ¿no?, nos aporte de dónde provengan los nutrientes, principalmente de las proteínas, entre 30 y 40 gramos, y sumarles las fibras y las grasas saludables. Un huevo, una fruta. Sí, a no temerle a las grasas saludables. Bueno, y claro. Frutos secos, buen pescado. Palta, un poquito de aceitito de oliva, ¿no? La fibra que puede venir de la fruta o de la verdura, y la prote tanto de origen animal o vegetal si uno es vegetariano o vegano. La cucharadita de vinagre de manzana, ¿cómo es eso? ¿Qué le La hace cucharadita al cuerpo? de vinagre de tiene manzana, tanta prensa el vinagre. La cucharada de vinagre de manzana, comprobado. De hecho, tengo pacientes que se miden antes y después de otros que tienen los parches y que están con el control de glucosa todo el tiempo. Es algo fácil de hacer. El ácido acético, que no es lo mismo que ponerle vinagre, aceite de jugo de limón a la ensalada, que no es lo mismo porque el jugo de limón es fructosa, sino que el ácido acético aplana la curva de la glucosa. Cualquier vinagre, para tomarlo, el vinagre de manzana, o un vinagre de sidra de manzana, o sin pasteurizar, un orgánico, pero de por sí cualquier vinagre va a hacer efecto, ¿no? Porque justamente el ácido acético va a aplanar esa curva de la glucosa cuando yo quiero comer algo con mucho hidrato de carbono. Hasta 20 minutos de estar comiendo y de haberme olvidado, puedo tomarlo y va a hacer efecto. Bueno, te comiste una pasta tremenda el domingo. Y ahí te acordaste de la Agus que te dijo... Anda a buscarlo. Anda a buscar el vinagre. Traeme un contenedor de vinagre de manzana. Pero bueno, algunos dicen, no está comprobado. Si tienen para medirse la glucosa, pruébenlo. Vamos a probarlo. Va a aplanarla. Muy bien, bueno, buenísimo. Caminar un poquito, 10 minutos y a usar los músculos. Sí, también, eso sí. Si no me tomé el vinagre de manzana porque estoy en un evento familiar. Salí a caminar por el barrio. Después del almuerzo de domingo, una caminata para usar los músculos, ¿no? Porque así acelero mis mitocondrias y empiezo a oxidar las grasas, y el músculo es metabólicamente más activo. Entonces no me tengo que enfocar solamente en bajar de peso, sino en cuidar mi masa muscular, porque mientras yo estoy tranqui comiendo, el músculo está haciendo su trabajo, que es justamente utilizar esa glucosa que yo la estoy teniendo en exceso. Y bueno, la fibra, en esto de los hidratos de carbono, de las harinas, que esto sí lo quiero aclarar, porque siempre me preguntan, los hidratos de carbono complejos que vienen de la tierra, fruta, verdura, legumbres, los tubérculos, no es conveniente eliminarlos, ¿no? Porque si no originamos una resistencia a los hidratos de carbono, que quiere decir que cuando yo los vuelvo a incorporar es peor y voy a aumentar de peso. Y además la fibra que tienen esos carbohidratos, también llamado almidón resistente, es bueno para regular el azúcar, por eso siempre tengo que comer hidratos de carbono con fibra, y también para la microbiota, es decir, para el intestino, para alimentar a esas bacterias buenas que ya habitan en nuestro intestino. Entonces, eliminarlos, a esos no. Después querés sacar los bizcochitos, querés no comer productos procesados, harinas refinadas, por supuesto, eso no le hace bien a nadie. Pero los hidratos de carbono complejo, ojo que no es necesario, y más a una cierta edad la tengo. Bueno, cucharadita de vinagre de manzanas, me quedé con esa. Hasta 20 minutos después de la comida esa que nos mandamos. Hasta 20 minutos que vos estás comiendo ahí, no me lo tomes una hora después. Pero si no, sabés que vas a comer un plato de pasta, por ejemplo. Sí, te tomás, diluís una cucharada en un vaso de agua, un poquito menos, y te lo tomás. Puede ser con pajita mejor, por el tema de que también puede dañar los dientes, ¿no? Pero es una cucharadita de vinagre. Pero el vaso. Pero si no, en la ensalada como vinagre, como condimento. Buenísimo. Ahí está bueno. Me quedo pensando para el cierre, porque mucha gente por ahí se le hace lío. Con un Nutri tener por lo menos la orientación, ¿no? Consultar a un profesional. Por no hacerlo porque puedes llevar errores, ¿no? Sí, total. O sea, en esto de poder uno aprender a comer en el orden correcto, después tenés un montón de opciones, pero sobre todo cuando no sabemos qué son los hidratos de carbono, qué es proteína, qué es grasa, ahí tenemos materiales donde vos podés explicar gráficamente, y en niños también. Qué importante que es esto de la información y la educación, ¿no? Y la asistencia para poder, nosotros mismos también estar atentos a nuestro cuerpo, a cómo nos sentimos, a ir dándole lo que necesita, ¿no? Bueno, Agus, muchísimas gracias. Invitamos a que te puedan seguir, por supuesto, en las redes sociales. ¿Cómo te encuentran, Agus? Agustín Isasi, _oficial. Muy bien, doble S, con 2 S. Sí. Así es. Gracias, Agus. Te esperamos pronto. Un placer. Saludos.